Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy Ana Belén Santos, y es un gusto estar un domingo más aquí con ustedes en Crónicas Invisibles. Nos acompaña hoy Julio Ceballos. Bienvenido a Crónicas Invisibles, justamente también con un tema que hemos venido anunciando en redes sociales, que es Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Podrá cumplir Ecuador sus metas sociales? Eso vamos a debatir el día de hoy junto a los panelistas que nos acompañan. Démosles la bienvenida primero a Julio Ceballos. Bienvenido. ¿Cómo te va, Ana Belén? Muy, pero muy buenas tardes también para nuestras distinguidas invitadas, que como siempre es un placer contar con su presencia para conocer sus ideas, su experiencia, sus conocimientos y que el público pueda sacar sus propias conclusiones. Estaremos en esta hora abordando ya la temática que mencionaba Ana Belén, así que esperamos que usted, amigo, pueda compartir nuestra publicación, nuestro en vivo, para que más personas conozcan de estas temáticas que se realizan los días domingos desde las 18 horas, y por supuesto que le den me gusta a la página para recibir las notificaciones de los contenidos, de todos los contenidos dominicales. Ahora sí, vamos con la presentación de nuestras invitadas en esta tarde y noche, mi estimada Ana Belén. Así es, tenemos a María Verónica Macías Rodríguez. Ella es feminista, antropóloga de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, también es magíster en Dirección de Comunicación Corporativa de la Universidad de Barcelona, España. También tiene un diplomado en Políticas Públicas de Juventud de la Universidad Autónoma de México y en Derechos Humanos de las Mujeres en la Universidad Austral de Chile. Bueno, gran parte de su vida laboral la ha desempeñado como gerente, directora, coordinadora, asesora y especialista en proyectos tanto públicos como privados, orientados a la promoción y protección de los grupos de atención prioritaria, principalmente con mujeres y jóvenes. Bienvenida, María Verónica, a Crónicas Invisibles. Bueno, hola con todas y con todos. Un gusto poder participar con ustedes en este espacio, realmente conmovida y emocionada de poder ser parte de estos espacios permanentes que tiene Crónicas Invisibles y sobre todo de compartir este momento no solo con ustedes, sino también con Teresita Cabrera, que la conozco, pues tenemos una trayectoria muy larga y qué bueno seguirnos encontrando en los espacios debatiendo, discutiendo y sobre todo en un tema tan trascendental como son estos esfuerzos que ustedes plantean ahora, que son esfuerzos mundiales alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Así es, también cabe recalcar que Verónica pues actualmente se desempeña como especialista social del proyecto para la dotación de agua potable para las zonas rurales de Puerto Viejo, que es de donde se transmite en este momento, la señal de Verónica. Dando paso también a Teresita Cabrera Salazar. Ella es una de nuestras invitadas, es una joven mujer de la ruralidad de Cuenca, ¿no? Actualmente coordinadora de la Unidad de Investigación de Desarrollo Económico y Social de la Asociación Rafalex de la ciudad de Cuenca, nominada también al Premio Mujeres Generosas y Filantropía en el 2019, Alumni Latinomics Viena, Austria, ¿no? Ex becaria también del gobierno de Israel. Teresita se ha dedicado por más de 15 años al trabajo en procesos sociales, siendo voluntaria en varias organizaciones del país, permitiéndole así adquirir experiencia para trabajar en temas públicos privados. También en el ámbito del voluntariado fue subcomisionada de comunicación del distrito Scout Azuay, parte del equipo de TEDx Cuenca, facilitadora también para el impacto y Holt Prize en Cuenca, ¿no? Entonces, bienvenida, Teresita Cabrera. Muchas gracias, Ana Belén, Julio, por la invitación una vez más. Siempre es un gusto compartir con ustedes y pues, como decía Vero, el gusto y me dio mucha alegría saber que Verito iba a estar y tenemos una amistad ya de más de 10 años en donde hemos venido trabajando precisamente en temas sociales vinculados a jóvenes, vinculados a mujeres. Y ahora desde los espacios en los que estamos, continuamos también trabajando en los ejes sociales en beneficio de contribuir en dejar el mundo en mejores condiciones de lo que lo encontramos. Bien, entonces
adentrándonos un poco más al tema que hoy hemos venido a debatir acerca de la Agenda 2030. Para poner en contexto, Julio, cabe recalcar que nuestro público debe saber que esta Agenda 2030 cumple con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Donde engloba algunas esferas, pero hoy vamos a enfocarnos más en las esferas sociales, ¿no, Julio? Por supuesto, y esto se aprobó en el año 2015 y reemplazaba a los objetivos de desarrollo del milenio que se venía planteando desde la Asamblea General de Naciones Unidas. No sé si vas a iniciar con la ronda de preguntas, estimada Ana Belén, para poner en contexto esta problemática y poder profundizar esta temática, Ana Belén. Así es. Bueno, una pregunta para Verónica. En este caso, en contexto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cuáles son las acciones prioritarias para Ecuador? Su micrófono, Verónica. Micrófono. Estoy teniendo problemas con la conexión porque no les estoy escuchando completamente todo lo que están manifestando. Sin embargo, creo que la última pregunta fue la pregunta que me hiciste ahora es cuáles son las acciones prioritarias que debe realizar el Ecuador de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? ¿Sí? Exacto, sí. Bueno, yo realmente creo que hay que pensar en los objetivos de desarrollo sostenible de cara a dos dimensiones que considero son fundamentales. La primera es considerar, y creo que lo debemos de ver en general la población y los estados, como una afirmación y un reconocimiento de todos los estados partes de las Naciones Unidas respecto de problemáticas concretas que están profundizando la desigualdad y la pobreza a nivel mundial. Y en función de eso, me parece que discutir sobre cómo solucionar problemas de tremenda dimensión que hacen que miles de millones de habitantes del mundo sean pobres y extremadamente pobres, que la mitad de la población aún no tenga igualdad de oportunidades por su condición de género, que nuestras prácticas humanas y de explotación industrial estén colapsando nuestro planeta Tierra, necesitan y requieren de un abordaje integral. Eso para mí significa que no solamente tiene que ser una relación o una responsabilidad del Estado per se a través de las instituciones que lo conforman, sino del Estado en alianza con otros sectores de los países y en alianza con los países de la región y del mundo. Entonces creo que la primera acción súper importante es fortalecer las estructuras de descentralización que permitan tener miradas desde abajo hacia arriba de la realidad y que nos permitan abordar de manera concreta las problemáticas que se encuentran en nuestro país. Por otro lado, me parece también que nosotros no estamos solos en el mundo y que el tema de movilidad humana es un tema que hoy día nos llama de manera emergente a pensar cómo gobernamos de manera colectiva con los países que nos rodean, ¿verdad? Y de nuestra región. Y me parece que eso es sumamente importante porque el Ecuador reconoció en el 2008 un principio elemental y fundamental que es la ciudadanía universal. Sin embargo, hoy el tema de movilidad humana, que es un fenómeno que se ha asentado de manera muy fuerte en los últimos años en el país, ha dejado para mí, desde mi percepción personal y también a partir de la experiencia de trabajo que tengo con estos sectores, el país tiene muchísimas deudas que nos alejan de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso, Belén, para iniciar quizá. Sí, estimada Ana Belén, tenía también una inquietud, porque revisaba información en el internet, ¿no? sobre estos objetivos de desarrollo sostenible y le quería preguntar a Teresita, porque había una frase que me llamó mucho la atención, lo que se persigue desde la Asamblea General de Naciones Unidas es poner a la persona, al ser humano, en el centro de la discusión. Y le quiero preguntar a Teresita, ¿se está poniendo a la persona, es el ser humano la prioridad de este debate, de esta discusión?
de la discusión sí, del debate sí, pero del trabajo en territorio nos falta y estamos debiendo mucho. Precisamente el lema de los objetivos de desarrollo es no dejar a nadie atrás. Sin embargo, los efectos de la pandemia también nos han cobrado una alta tasa de desigualdad al momento de poner los objetivos de desarrollo en práctica. Y además, a nivel de Latinoamérica, nos ha perjudicado y posiblemente, me atrevería a decirlo de una manera personal, incluso hemos retrocedido en los temas de los ODS. Hay tres factores importantes. El primero es la persona, como bien lo menciona Julio, el otro es el planeta y el otro es la prosperidad y paz. Tal vez podríamos mencionar que el planeta, a través del tema de pandemia, ha podido recuperar un poco en relación al impacto ambiental. Precisamente así lo mencionó en su informe de CEPAL la secretaria de la CEPAL. Sin embargo, a nivel ya de los temas de la persona, vamos teniendo retrocesos muy importantes. Y en Ecuador, Ecuador y Latinoamérica, por los conflictos también que se están generando en Colombia, los procesos en Chile, vemos que sí estamos limitados en el tema de ponerle a la persona por sobre todas las cosas al momento de hablar de los objetivos de desarrollo. La Agenda 2030 se ha visto bastante perjudicada al momento de cumplir con los objetivos, cumplir con las estrategias que se habían establecido a raíz de los conversatorios a nivel internacional. Y yo creo que ahí es donde en este momento, insisto, con el tema de la pandemia, unos se han estancado, otros han retrocedido en el cumplimiento. Hay incluso un estudio del alcance de metas que se presentó hace unos meses atrás, en donde nos dicen que 27 de las estrategias están estancadas a nivel de Latinoamérica, y eso nos hace pensar que la verdad va a ser bastante complicado para los gobiernos el momento de que no están aplicando las políticas públicas de manera adecuada, y sobre todo el tema de tener a la persona en segundo plano más que tenerlo en primer plano, Julio. Sí, ahora Muy también, interesante lo que comenta. ¿Vas tú, Julio? sí, la secretaria ejecutiva de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcena, manifestaba que hay que atender con urgencia vulnerabilidades, desafíos únicos de países del Caribe, de América Latina. ¿Cuáles podrían ser esas urgencias que estamos enfrentando, estimada Verónica? Hola, Julio, yo estoy tratando de escucharle, realmente lamento mucho. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sigo con los problemas de conexión realmente. No te escuché la pregunta, disculpa. Bueno, respecto a las declaraciones de la secretaria ejecutiva de CEPAL, sobre Alicia Bárcena, sobre la atención urgente de los aspectos y los desafíos, la vulnerabilidad que están enfrentando los países de América Latina y el Caribe, ¿cuáles podrían ser esos mayores desafíos, esos aspectos de vulnerabilidad que estamos enfrentando en estos tiempos de pandemia? Ya, Julio, yo creo que, como lo dijo Teresita, el contexto de la pandemia nos ha, si bien mostrado que las desigualdades trascienden el tema económico, también creo que nos ha puesto en evidencia que el abordaje de la misma es distinto dependiendo de las carencias y las limitaciones que tiene cada ser humano, cada familia y cada país. En ese sentido, yo creo que hay como elementos súper importantes el tema de garantizar los derechos básicos que todavía la mayoría de la población o a nivel mundial no los tiene. Entonces me parece que en América Latina, a partir de la crisis que ha provocado la pandemia, pero también creo yo la crisis de estabilidad institucional que están volviendo a experimentar nuestros estados, es súper importante que los objetivos o las metas que se planteen en América Latina estén direccionadas a garantizar los servicios básicos de la población. El tema de salud es fundamental y yo creo que es un tema al que hay que ponerle mucha atención. Yo justo en estos días estaba haciéndole seguimiento a través de las redes sociales a las movilizaciones que se están generando desde los médicos, desde el sistema de salud en general en el Ecuador,
Y no deja de preocuparme porque es un tema durísimo pensar hoy en el tema de salud de cara a una emergencia sanitaria y que nosotros tengamos un sistema de salud en crisis. Por un lado, el tema de educación creo que es otro elemento súper clave y que tiene que mirarse con mucho cuidado porque no solamente está afectando a la población en general, sino sobre todo a los niños, niñas y adolescentes. Hablamos de educación pública en una emergencia sanitaria en el que el Internet no es público y que es el medio a través del cual los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, principalmente están accediendo a educación. Entonces me parece que ahí hay como muchas carencias y que es a donde tenemos que apuntar. Por otro lado, también me parece que es súper importante dejar de mirarnos de manera aislada y recuperar el espíritu de la Agenda 2030 que firmaron o que manifestaron esta alianza entre los países para superar los problemas como la pobreza, los problemas de contaminación ambiental, los problemas de desigualdad de género, entre otros que ya claramente están establecidos en la Agenda 2030. Y me parece que hay que jugar o plantear la voluntad de una alianza regional que nos permite ir superando estas barreras existentes. De lo contrario, es muy difícil que en países tan colapsados y con tanta crisis podamos de manera aislada pretender resolver los problemas. Creo que la integración regional es un tema súper importante que tenemos que replantearnos, que tenemos que pensarlo, y creo que un desafío grande que tenemos los países es dejar de pretender hacer gestión pública desde intereses políticos particulares. Creo que en este momento, además, nuestro país está viviendo un escenario ya electoral y no se puede dejar de lado que lastimosamente a veces las políticas públicas se piensan en función de intereses político-partidistas y no en función de intereses sociales y políticos, pero no de partido, sino una opción política de mirar la gestión pública como la posibilidad de transformar la vida de los seres humanos. La Agenda 2035 creo que es un horizonte que nos traza objetivos claros, y si en el país y en la región caminamos o vemos esa agenda como el horizonte común al que debemos transitar, creo que va a ser posible que podamos abordar estos problemas. ¿Hay un escenario complicado? Creo que sí, absolutamente complicado, pero si los países establecemos de la región, establecemos nuestras prioridades y los pasos que vamos a dar para caminar juntos al alcanzar o a lograr estos objetivos, creo que va a ser mucho más fácil que podamos tener resultados favorables como país y también como región. Bueno, cabe recalcar también pues, que cerca de 193 países están involucrados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2019. Ahora, también en algún momento se dio la oportunidad de conversar con Matilde Mort, que ella es la representante aquí en Ecuador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y comentaba acerca, bueno, de 7 objetivos principales. Y una de ellas, que fue la que tú comentaste, fue acerca de la educación, ¿no? Educación de calidad es el cuarto objetivo, la cual este programa intenta o va a intentar poder resarcir. Ya sabemos pues que el Ecuador tiene algunas falencias, pero ¿qué propuestas deben ser o cómo, qué sugerencias? Esta pregunta va también para Teresita. ¿Sí? ¿Qué propuestas debe tener el Ecuador para tener una educación de calidad? Me salió un suspiro porque la verdad la respuesta es bastante complicada. Si antes veíamos ya un proceso de brecha en el campo o en el tema educativo, yo creo que ahora, como bien lo mencionó Vero, la brecha se ha hecho mucho más grande, ¿no? No solamente por el tema de acceso a Internet, sino porque hay otras condiciones en medio de los hogares que también hay que contemplar, como por ejemplo el tema y parte del proceso de educación cultural, el proceso ya también de educación de la sociedad, el aumento de la violencia intrafamiliar en los hogares, ¿no? Y eso también dificulta el proceso educativo en las casas porque yo creo que hay muchos niños que miraban a la escuela como un refugio de lo que pasa en sus hogares.
Y esa es una de las cosas de las cuales no se habla, ¿no? Es un tema que no se percibe. El otro también es eh, que tanto médicos como docentes, quienes deberían tener no solo este momento, sino desde siempre un tema de salarios dignos y que precisamente también es uno de los objetivos, también el trabajo decente, no están siendo remunerados de la manera adecuada. O sea, primero porque sus ingresos no son los correctos y en segundo lugar porque los pagos no han sido dados en los tiempos que deberían darse. Entonces, eso también es hablar de educación, porque a veces vamos con la mirada solamente al proceso educativo en donde uno tiene que aprender algo, pero detrás del proceso educativo hay más cosas, ¿no? En donde uno tiene que contemplar el tema de quién da las clases, cómo reciben las clases. Muchos lugares se están organizando, por ejemplo, a nivel acá de la ruralidad en Cuenca, casas comunales para abrir los espacios en donde los niños puedan acceder a una computadora con internet y en donde sabemos que la señal del internet no llega a toda la ciudadanía. Entonces, nuestro sistema educativo sí tiene un retroceso bastante grande en comparación con otros países del mundo y ahora se ha visto mucho más reflejado en ese contexto. Ahora, ¿qué deberíamos hacer para mejorar el sistema educativo? Yo creo que primerísimo, cuando uno tiene un personal capacitado y ese personal capacitado está motivado y además de estar motivado, ama lo que hace, yo creo que la educación va a cambiar radicalmente. Mi mamá es docente, la cual nos está viendo y le mando un saludo de paso. Ella lleva más de 25 años, más de 30 años en la profesión y la he visto a ella sentarse a preparar sus clases por Zoom, porque no es que solamente van a tenerles 1 hora, 2 horas a los niños a través de una computadora. El trabajo del Zoom te agota muchísimo porque tú tienes que entender los gestos de la persona que está al otro lado. Entonces, ese proceso, si antes no teníamos un contexto educativo en donde incluíamos el manejo de las redes sociales, el manejo de las tecnologías informáticas de la comunicación, ahora nos tocó de golpe. Nos tocó de golpe a los docentes, les tocó de golpe a los niños es el único triángulo que yo siempre digo que funcione, que es el triángulo educativo en donde están los niños, adolescentes, jóvenes, los docentes y las familias, ¿no? Entonces, ahorita las familias, por ejemplo, voy a poner el caso de acá de Cuenca, nosotros estamos ya retornando a las actividades de manera progresiva y no se ha mirado que quedan niños solos en sus casas. Ya no hay ese acompañamiento educativo, no hay ese, o sea, y los papás, las mamás, los tutores salen ya a sus trabajos de 8 horas y además retornan a continuar en el teletrabajo, porque también se ha visto ahora esta sobrecarga del tema del trabajo, ¿no? Que además de ir a la oficina tienes que regresar porque no todo el mundo está trabajando, entonces hay gente con la que tienes que reunirte desde tu casa porque hacen teletrabajo. Entonces, todas esas condiciones ahorita en el ámbito educativo no están siendo miradas. Entonces, ahí yo creo que habría que mirar lo que el otro día mencionaba el ministro de Trabajo, en donde decía que en el acuerdo ministerial que ellos sacan, el profesional tiene derecho a sus 12 horas de descanso cuando se somete a teletrabajo. ¿Y por qué? Porque no hay ese acompañamiento a los niños. Y eso está siendo sumamente complicado. O sea, vemos en otros países dejarle solo a los niños es considerado ya un delito. Acá no. Y acá vamos a tener problemas complicados del tema de educación en torno a los niños. Otra de las alertas en donde tenemos que poner las antenitas ahí es si los niños están solos frente a un computador, ¿a qué información nomás están accediendo? Y eso tampoco lo estamos mirando. Y otro tema que está totalmente relegado y que con la pandemia se ha visualizado mucho más, si antes teníamos el problema, ahora más, es el tema de la educación a personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo hago yo docente con una persona con discapacidad audiovisual, con una discapacidad auditiva? Entonces, si antes los docentes no estaban del todo preparados para la educación especial,
Ahora con el tema de hacerlo en educación a distancia es mucho más complicado. Entonces yo creo que ahí el llamado a trabajar es en el contexto educativo, tanto interno como externo, en el tema del docente como figura potencial del tema de la educación, porque no se lo mira así. Yo creo que cuando trabajas tú en el docente, tú vas a tener un sistema educativo de calidad. La otra es trabajar en lo que los niños van avanzando y en los nuevos procesos, porque no solamente tienen que aprender ahorita matemáticas, ciencias, ahorita tienen que aprender a ser buenos ciudadanos, a trabajar en valores. Y yo creo que eso es lo que este momento hay que reforzar y lo que nos está permitiendo hacer la pandemia, ¿no? Poner, yo creo que a quienes desde la parte de que han tenido el acceso, el poder acceder a un sistema educativo y trabajar desde sus casas, ¿no? Yo creo que por ahí tendríamos que hacer, Ana Belén. Bueno, queremos agradecer a las personas que se están conectando, que se siguen conectando y que lo puedan compartir con sus seguidores, con sus contactos para llegar a más personas. La pregunta, bueno, para seguir en este diálogo de los objetivos sociales, algo que también preocupa sobre todo a la ruralidad, ¿no? Que eso Teresita tiene la experiencia, la ruralidad, como por ejemplo el agua limpia, el saneamiento, por ejemplo en la provincia de Manabí, la comunidad de Canoa, ellos desde hace mucho tiempo están luchando por el agua potable, tener el acceso al agua y el accionar de un, por ejemplo, turismo sostenible y sustentable con el medio ambiente. ¿Estas son políticas que se las trabaja de forma superficial o hay una reflexión profunda y un trabajo serio para que dé resultados de aquí a 10 años, que es lo que se pretende? Teresita, Verónica. El micrófono, por favor. ¿Me están escuchando? Sí, ahí le escuchamos. Bueno, la pregunta creo que va para las dos, no sé, ahí. Sí, usted puede contestar también en este momento. Ya, en todo caso, bueno, yo les quería comentar que me parece que una de las deudas inmensas e históricas que tienen los estados en general es con las zonas rurales. Me parece que los territorios rurales es el sector que más ha estado postergado en temas de acceso y garantía de derechos en general. Ustedes comentaban al inicio que yo ahora estoy acompañando un proyecto desde el área social y justo estamos levantando la línea base de ese programa. Y yo les puedo decir a ciencia cierta que en la población rural no hay acceso a agua y saneamiento. Es decir, no hay ninguna persona en la población rural que tenga acceso a agua potable y a saneamiento. Estamos hablando del 0% de acceso a agua potable y saneamiento. Acceso a agua sí, pero no agua potable, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, el tema de educación es súper complicado porque estamos hablando de distancias muy largas para acceder al tema de educación, lo que provoca otros problemas adicionales como el tema de migración. Entonces hay muchas personas que están migrando de las zonas rurales a los espacios urbanos. Y el tema de salud es otro de los temas que es súper precario en el tema en las zonas rurales. Entonces yo no sé cómo será la realidad a nivel nacional, pero les puedo hablar porque conozco la realidad de mi provincia alrededor del tema rural. Y en el tema de salud es exactamente igual. Entonces hay poblaciones que tienen que contratar un carro que les vale $40, que los lleve al centro de la parroquia, ni siquiera al centro del cantón, sino al centro de la parroquia para acceder a un médico particular. Entonces son altos costos con ingresos súper bajos. La mayoría de la población en las zonas rurales, en el caso de Manabí, vive con menos de $100 de ingresos mensuales, que hace que sea, digamos que el tema de alimentación esté garantizado, que tienen cría de animales, que se dedican a la agricultura, pero en temas de acceso a recursos económicos y accesos a mejorar sus condiciones de vida, de vivienda, de salud, de educación, es súper complicado porque tienen escasos recursos o escasos ingresos mensuales. Y alrededor del tema ya concretamente de lo que estabas preguntando, Julio, alrededor de estas nuevas prácticas, alrededor del medio ambiente y de las nuevas infraestructuras que se promueven a través del turismo también,
Yo diría que hay muchos recursos, pero hay falta de experiencia técnica para acompañar esos procesos. Entonces, todos coinciden en que hay que hacer turismo sustentable, turismo rural, pero hay poca formación para emprender esos procesos. Y ahí en diferentes niveles, digamos, en los niveles de las juntas parroquiales que tienen competencias en sus territorios, en los niveles de los líderes comunitarios que tampoco saben cómo acceder. Y por otro lado, creo que no hay una intervención integral que permita que todos estos actores que tienen competencias en el territorio o en los temas que se tratan, actúen y caminen en un proceso integral, con un objetivo trazado que les permita mejorar las condiciones de vida. Y estos cambios permanentes que tenemos cada 4 años de autoridades, creo que tampoco en la práctica hemos aprendido como país a mirar los procesos de manera continua, sino es que por lo general nos queremos siempre en cada periodo inventar cosas nuevas y terminamos borrando avances y retrasando muchísimas veces procesos que terminan siempre dejando pendiente en las zonas rurales los temas de las necesidades que tienen en el territorio. Y lo otro que me parece que es sumamente importante es reconocer la experiencia que tiene la población y que tienen los ciudadanos de la zona rural, que conocen su territorio. Entonces me parece que también han existido siempre prácticas que desconocen la sabiduría y el conocimiento que tienen en su población los actores de las zonas rurales. Tú vas y ellos conocen su territorio, ellos te dicen dónde están las fuentes de recursos naturales, ellos te enseñan el territorio, pero lastimosamente a veces se desconoce, digamos, a veces esta formación técnica deja de lado el conocimiento que tiene la gente de su propio territorio. Y me parece que ese divorcio tampoco permite que avancemos en prácticas que terminen construyéndose y reconociéndose como política pública, sino que queden en pequeños esfuerzos que no trascienden a transformar la realidad de las personas en sus territorios. Y algo muy importante en ese sentido, Teresita, se sigue pensando que es necesario salir de la ruralidad, del espacio rural, hacia el sector urbano para tener ese anhelado progreso económico y social. ¿Es así? Bueno, más que pensar en salir, poco a poco el área urbana se ha ido extendiendo hacia el área rural. Y actualmente me atrevería a decir una cifra, pero más de la mitad de la población vive ahora en el área urbana. Y eso nos genera una desatención en el área rural, ¿no? Por darles una cifra, en el 2017, según el INEC, apenas sobre el 16.6% de hogares rurales del Ecuador tenían acceso a Internet fijo comparado con la media del país, que era del 37.2%. Eso en el 2017, que me atrevería a decir que no ha cambiado mucho esa realidad, ¿no? Y hay una brecha del 20.6% para la zona rural en el caso del acceso al Internet fijo. Entonces, solo esta estadística pequeñita en relación al uso del Internet te da ya un indicador de la desigualdad que hay en la zona entre lo urbano y lo rural. Y hay otra línea que también se abre en los últimos 15 años, que es la zona urbano marginal, en donde no eres ni urbano ni rural y vives en un total abandono en esa línea, porque no te atienden ni el GAT parroquial ni la parte de la municipalidad. Entonces, esa parte de la población también está siendo bastante afectada. Y por mencionar, acá en la provincia de La Suay, en el Cantón Cuenca, por ejemplo, quienes viven ahora en la periferia, entre lo urbano y lo rural, son población migrante. Entonces, eso también nos va dando estadísticas de cómo vamos estancándonos o retrocediendo en algunos temas del cómo vivimos en el área urbana, rural y urbano marginal. Hay otros aspectos que quería mencionar, estimada Ana Belén. No sé si tengas alguna pregunta en esta misma línea del clima, del agua y saneamiento, o ya para pasar al siguiente punto, ¿no? Que me parece muy importante y que me lo han comentado varias personas. Con el siguiente punto, igual nos quedan pocos minutos para seguir.
Sí, bueno, sí nos queda un poco más de 20 minutos para cumplir la hora. Algo que también llama la atención y preocupa, ¿no?, a los sectores urbanos, sobre todo, es este sentido de inseguridad que sienten en su entorno, ¿no? Por ejemplo, sus hijos no pueden salir a jugar porque hay este temor existe el temor de algún peligro. Y precisamente dentro de los objetivos menciona, de la Asamblea General de Naciones Unidas, menciona en el objetivo 16, la paz, la justicia e instituciones sólidas. ¿Se está garantizando la paz, la justicia? ¿Vamos por buen camino? ¿Qué nos falta, estimada Verónica? Bueno, yo creo que el tema de paz, justicia, es un tema realmente complicado y creo que trasciende el tema de guerras, porque ahí la pregunta sería ¿qué es la paz? ¿Verdad? Nosotros podemos decir que Ecuador ya no es un país que vive en guerra. Sin embargo, la paz también está, digamos, requiere de un abordaje, de mirarlo también, cómo se da las relaciones de paz entre los seres humanos, cómo nos miramos alrededor de nuestras relaciones familiares, de nuestras relaciones de parejas, de nuestra estabilidad emocional. Entonces me parece que alrededor de eso no hay mayores abordajes. Yo, por ejemplo, todos los días veo cómo hay nuevas noticias y nuevas compañeras que ponen en debate el tema de violencia de género, cómo incrementan los casos de femicidio. Tenemos más de 70 casos de femicidio en lo que va del año. Sin embargo, estos casos muchísimas veces y mayoritariamente quedan en la impunidad. Entonces, ¿qué es la paz? Me parece, y la justicia, me parece que son dos temas que nos convocan y que tienen que ser profundizados en general con la sociedad. Pero creo que es uno de los grandes temas pendientes. Me parece que en el país el tema de justicia, sobre todo, se está manejando a partir de intereses particulares. Entonces, decían unos compañeros a propósito la semana pasada que la justicia se da en tanto las relaciones que tengas con las personas que están ejerciendo la justicia. Entonces, imagínense si esa es la percepción que tiene la mayoría de personas, y digo la mayoría porque lo mismo he escuchado en los espacios de mujeres que pelean por los derechos de las mujeres o que exigen el tema de derechos de las mujeres. Entonces, si esa es la percepción que tenemos, creo que el tema de justicia es un tema que está pendiente y que no ha sido o que no es tratado con la importancia que tiene que tener. No tenemos una justicia especializada. Me parece que ese es uno de los grandes problemas que hay alrededor del tema de garantía de derechos y sobre todo de protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de la población. El tema de niñez, los casos de violación y abuso a los niños y niñas y adolescentes. Por ejemplo, habría que preguntarnos qué pasó en el periodo de confinamiento, si esos casos aumentaron. Teresita nombraba que antes los niños iban a la escuela y el contacto con sus profesores permitía que detectara si habían casos de violencia. Esto en este momento no es posible. No es posible porque cómo un niño te denuncia o le dice a su profesor que está viviendo violencia cuando no hay relaciones interpersonales de manera directa. Entonces me parece que frente a eso, por ejemplo, en el contexto actual que tenemos, ni siquiera nos lo hemos pensado. Ni siquiera hemos pensado cómo garantizar el tema de justicia en un contexto de confinamiento. Por otro lado, creo que el no tener tampoco una justicia especializada retrasa los procesos y no se les da la importancia que se tiene. Y por otro lado, me parece a mí que requiere fundamentalmente la justicia ser pensada desde la óptica de los derechos humanos. Y me parece que ahí también hay un problema. Es decir, la justicia a veces actúa en función de las creencias personales, de los prejuicios morales y no en función de la garantía de los derechos humanos. Y por otro lado, a propósito de la pandemia, que me parece que es un tema que sí nos moviliza muchísimo a pensar qué hacer y cómo replantear nuestras formas de actuar como sociedad y como Estado, creo que alrededor del tema de paz, perdón, concretamente, creo que tampoco, o más bien yo, desde una percepción personal, les aseguraría que a lo que menos se le puso atención fue el tema de salud emocional de las personas y contingencia en el momento crítico de la pandemia. Cuando pasamos a
a vivir las pérdidas tan rápidas, tan aceleradas en un contexto tan complejo, y nadie puso atención a la salud emocional de las personas. Nadie, absolutamente nadie. Entonces sí nos preocupamos por el tema de salud con todos los problemas que hubieron y más desde el tema de infraestructura y medicamentos, y no pensamos en cómo nuestras vidas se transformaron tanto y hay muchísimas personas que todavía tienen consecuencias alrededor de sus emociones, que cayeron en crisis, que presentaron hasta síntomas de depresión, de suicidio. Nosotros como fundación, por ejemplo, brindamos asesoramiento a través de personas voluntarias profesionales, y realmente nos escribían muchísimas personas que estaban en crisis y que no sabían a dónde acudir, con quién actuar, con centros de salud colapsados, con hijos en casa preocupados, con adultos mayores con temor de salir. Entonces me parece que el tema de paz y de justicia no están desligados, pero que también deben ser abordados de manera diferente, no solamente desde esta mirada de dejar de tener guerras, sino también de qué implica la paz en la vida de los seres humanos y la justicia, no solamente desde el tema de las instituciones que son encargadas de operar, digamos, juicios o el sistema de justicia en general, sino también como el tema de justicia social, que va más allá de las instituciones, de los juicios, de los jueces, de los fiscales, sino de cómo creamos mayores oportunidades para todos y para todas. Teresita, cree que ahí radica, está la clave, el tema de lo que mencionaba Verónica, justicia especializada para atender estas demandas sociales. Bueno, el tema de mirar en la justicia o de mirar o de hablar de paz, como bien lo menciona Vero, va más allá de una institución. Si va de la mano con el contexto cultural, con la parte educativa. A veces, por ejemplo, pensamos que un tema de seguridad o de paz tiene dirección directa con la parte de policía, militares, y no es así. Muchas veces, yo que tuve la oportunidad de trabajar en un tema de gobernación de cerca con Policía Nacional hace 2 años atrás, nosotros apuntábamos, por ejemplo, al tema de espacios, al buen uso del espacio público, ¿no? Como un tema de seguridad, como un tema de paz. Porque cuando nosotros usamos un espacio público de manera adecuada, en donde no hay libadores, en donde tú puedes como mujer caminar a las 10 de la noche porque hay otro tema que es el alumbrado público que parte de una política nacional. Entonces es un contexto. A veces hablamos de seguridad o de paz, mirándolo, como bien lo decía Vero, solamente así no estamos en guerra. Pero hay un tema de paz al interno del país que podríamos mencionar, que yo tengo paz cuando tengo que dar de comer a mis hijos. Yo tengo paz cuando no tengo a alguien cuando tengo miedo de ir a mi casa porque me maltratan. O sea, yo creo que hay un contexto de paz que va mucho más allá del significado de paz, y parte del contexto en el que estamos. Mientras hablaba Vero, veía algunos datos, ¿no? A mí me gusta mucho la data. Dice 243 millones de mujeres de 15 a 49 años en el mundo en el último año, o sea, en lo que va de la pandemia, han sufrido algún tipo de violencia. O sea, la cifra se ha triplicado, se ha disparado totalmente. Y en el tema de niños, más de 1.000 millones de niños de entre 2 a 17 años fueron víctimas también de algún tipo de violencia en lo que va del año. Esto a nivel del mundo. Aquí veíamos que en el país el tema de las llamadas telefónicas al 911 por pedir auxilio por temas de violencia se dispara. Entonces yo creo que ahí va el contexto de paz. Y también a nosotros que no nos enorgullece ser una de las provincias con más altos índices de violencia intrafamiliar, y en donde más se ha visto también el tema de femicidios en los últimos años. Aún no se logra visualizar esa figura como una figura importante para la sociedad, el tema del femicidio.
y muchas personas quieren llevarlo a un tema igual de homicidio cuando no es así. Cuando analizamos ya los objetivos de desarrollo, vemos que, y dan las cifras y dan los últimos estudios, que solo por el hecho de ser mujer la situación ha empeorado y mucho más en la pandemia. Así que no es el tema de paz y el tema de acceso a la justicia va mucho más allá. Y yo creo que a nivel de Latinoamérica, a nivel de Ecuador, el tema de la justicia sigue siendo un lujo, sigue siendo aún muy lejano enfrentar a un sistema de justicia en donde eh, te revictimizan cuando tú has sido víctima, por ejemplo, de un acto de violencia sexual. Entonces hay mucha tela que cortar en el tema de la justicia, en el acceso a la justicia y sobre todo en cómo se están manejando al interior los centros de rehabilitación, entre comillas, social. Porque no es dable, hay un caso acá en la ciudad en donde en uno de los últimos femicidios salía la persona que está acusada del presunto femicidio celebrando con una persona que está acusada de haber violado más de 20 chicas festejando en la cárcel de Turia, aquí en Cuenca. Entonces, yo creo que ahí hay mucha tela para cortar. Yo creo que cuando sean realmente centros de rehabilitación podremos hablar de acceso a la justicia, de una justicia real y de una paz. Porque la paz, como digo, es una paz yo como ser humano y eso luego lo transmito hacia el mundo, ¿no? Si yo estoy en paz conmigo mismo, yo creo que puedo generar paz hacia el mundo y ojalá se cumplan los ODS en ese sentido para poder algún momento ir mitigando algunas cosas como estas. Ahora sabemos también que los medios de comunicación de una u otra forma culturizan a las personas, ¿verdad? ¿Cómo o cuál es el rol de que los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales deberían difundir mensajes o información acerca de promover esto, pues, ¿no? De la paz, como ustedes los han contextualizado, que me parece interesante el enfoque, que no se trate únicamente, pues, de la justicia, de la policía, de los militares, de no tener guerra, sino de comenzar técnicamente desde casa y desde la educación también. Entonces, los medios de comunicación deberían transformar el contenido de información también que se difunde dentro de los propios medios. Totalmente. Totalmente. O sea, yo creo que los medios de comunicación deben de comprender lo que la responsabilidad que tienen en el país con las familias, con los niños, con las niñas y en general con todos los seres humanos. Me parece que los medios han sido súper irresponsables y que no han pensado desde el alcance que tienen en realmente promover una cultura distinta alrededor de las formas de vida y de transformar estas relaciones tan desiguales, discriminatorias que hay de manera concreta con grupos concretos de la población. Los medios venden las noticias dolorosas y de violencia como pan caliente para conseguir, digamos, desde una lógica de morbo que vende, pero que no transforma esas realidades. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, un caso de femicidio en Santo Domingo, en el que la pareja había cortado a la mujer con el machete. Y los medios de comunicación la vendieron como la acarició con el machete. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que esa es la forma en la que los medios están vendiendo la noticia. O minimizan los casos de violencia, por ejemplo, cuando dicen se presume, cuando dicen, por ejemplo, la mató por amor, justifican las formas de violencia o excusan en que tal vez la mujer se equivocó y que por eso él llegó a matarla. Entonces, son súper irresponsables y por otro lado, estos programas que tanto han sido cuestionados por los grupos LGBTI, las mujeres, estos programas que venden además a la población LGBTI desde una lógica que ni siquiera les representa, con la que no se sienten identificados y que los promueven como si fueran objetos sexuales o estuvieran buscando, acosando permanentemente a la población heterosexual. Y lo mismo pasa con la forma en la que venden a los grupos, a los pueblos y nacionalidades,
que los venden como si fueran tontos, como si no tuvieran conocimiento de su territorio, muy ligados también al tema de sexo, de promiscuidad, donde se burlan de las prácticas culturales, de los ritos ancestrales, de la población de pueblos y nacionalidades, y no representa, para mí, realmente caen en una burla absoluta la cultura, desconociendo el valor que tiene para esa población y promoviendo, por el contrario, formas de discriminación que se naturalizan en la sociedad, que la sociedad las asume como normal y lejos de establecer formas de convivencia diferentes, pacíficas y respetuosas, promueven todo lo contrario. Entonces me parece que los medios no dimensionan la importancia que tienen socialmente y no dimensionan el impacto que generan este tipo de noticias tan irresponsables. Entonces, eso básicamente es lo que yo considero, que hay una responsabilidad súper fuerte que los medios no están asumiendo, y que por otro lado el Estado termina sin controlar y hacer que esos medios que tienen, que son además los principales medios de información y de formación que tiene la población, no les exige que cumplan con el deber social que tienen con la población. Sí, muchísimas gracias. Estamos con Teresita Cabrera desde la provincia de Azuay, con Verónica Macías desde Manabí. Quería saludar a las personas que están conectadas a esta hora. Rosa Olguita, Tarira Barco, también Carmen Nivela, Chanel Calle, Rebeca Salazar, Alfredo Ceballos, Verónica Probaño, Andrea Molina, Ángel Quispe, María Verónica, María Elena Fajardo, y bueno, agradecer a todas las personas, a Gilmer Solórzano, que también nos comenta, y bueno, Ángel Quispe, que envía saludos a Teresita. Ya estamos en los minutos finales, como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo, y agradecer a Teresita, a Verónica, por este diálogo que ha sido productivo, enriquecedor para nuestra audiencia. Y no quería despedirme sin un aspecto importante en lo social, obviamente, el trabajo decente y el crecimiento económico, que anteriormente lo conversábamos con Teresita. Recordemos, hace unos 2 o 3 meses, el emprendimiento, y si existe una solidaridad hacia los emprendimientos locales en este proceso de recuperación económica. La pregunta es, porque vivimos en un contexto donde se lo ha analizado, que se lo compara con la Gran Depresión de la década de los 30, este contexto de crisis sanitaria del COVID-19. ¿Cómo logramos combatir, contrarrestar estos índices de informalidad, por ejemplo, informalidad laboral, que es muy evidente acá en América Latina, en Ecuador, Teresita? Con una política laboral adecuada. Mientras sigamos enriqueciendo a los ricos, mientras sigamos solamente trabajando para la banca, yo creo que, sin satanizar a la banca, ¿no? Sino al contexto, yo creo que cuando no hay una política social, laboral, de inclusión económica adecuada, difícilmente podremos lograr un equilibrio. Cuando miramos que es más importante pagarle al FMI que pagar a nuestros médicos, cuando vemos que es más difícil inyectar recursos para la repotenciación económica, yo creo que es difícil. Y esto es porque no hay una política pública oportuna en donde miren ese contexto social, donde sigamos haciendo la normativa desde el escritorio y no conozcamos la realidad. No podemos hablar de un crédito de Reactívate Ecuador cuando los requisitos son enormes. No podemos hablar de reactivemos al emprendimiento cuando te piden que tu emprendimiento tenga más de 2 años en función. Cuando los emprendedores, sobre todo ha aumentado la tasa tanto de informalidad como del tema de emprendimiento por necesidad, a raíz de la masiva e inoportuna tanda de despidos, tanto de empresas públicas como privadas. Entonces, si es que no protegemos a nuestros trabajadores, como lo ha hecho Perú, por ejemplo, muchas de las empresas en Perú han limitado su producción, pero han dado oportunidad a la gente que ha salido de sus empresas a ser asociados. Entonces, eso ha sido algo interesante que lo han hecho a nivel de Perú.
Y yo insisto, o sea, mientras somos un país sumamente emprendedor, como lo dije la vez anterior, somos uno de los, según los estudios, el más emprendedor de la región, pero por necesidad, no por oportunidad. Y ahí es donde radica la pequeña diferencia. La situación está mucho más complicada, no hay inyección de capitales, acceder a un crédito se ha convertido en una tortura para el pequeño emprendedor porque los emprendimientos son considerados como de riesgo a nivel económico, ¿no? Entonces, eso también es complicado y el acompañamiento al emprendedor también no se lo hace de una manera adecuada. O sea, generamos por ahí un proceso de bootcamp de 2 días en donde hablamos de todos, metemos Canvas, metemos Pitch, metemos todo, pero no hacemos o no le damos las herramientas que ahora son necesarias. Yo creo que este momento, además de ser creativos, tenemos que innovar también en la forma como nosotros estamos llegando al emprendedor. Por ejemplo, la digitalización del emprendimiento. Dios no quiera y no pase. Mi ciudad volvió a retomar ya este tema de actividades progresivas. No tenemos límite de circulación, nosotros podemos circular todos los días. Y hoy día leí un meme interesante que decía, ojo, si las medidas que tomaron en Cuenca no son para que reactives tu vida social, sino son para una reactivación económica, para una reactivación del área ya a nivel de empresa de la ciudad. Y yo creo que ahí estamos debiendo, yo creo que el tema de la reducción de desigualdades va a ser una de las cosas más fuertes que tengamos que trabajar en el tema de ODS, igual eliminación de la pobreza, porque los índices de pobreza en el país han aumentado en 4 puntos en lo que va del año. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Creo que desde las organizaciones sociales lo venimos haciendo desde siempre, porque no tenemos intereses políticos y no nos debemos a nadie. Sin embargo, yo creo que a nivel de gobiernos locales, a nivel de gobiernos cantonales, se debe tomar ya medidas que impulsen y reactiven no solo el ámbito económico, sino también el aspecto social y de salud. Y finalmente también yo creo que cuando uno se mete a ser político, si yo me meto a ser concejal, yo tengo que terminar mi periodo como concejal 4 años, no en la mitad del camino me voy a lanzar para asambleísta. Yo creo que esa es una deuda y ese es un aprendizaje que tenemos que tener quienes les gusta el tema político. Si te metiste a marchar, pues tienes que hacerlo y terminar ese periodo y ahí ir haciendo vida política, no hacer las cosas por intereses personales. Y yo creo que si bien la pandemia ha sacado cosas maravillosas de la humanidad, también ha sacado cosas muy feas de nuestra política nacional. Y espero que no nos censuren por eso, Julito, por lo que acabamos de mencionar. No, somos un medio que somos un medio político, así que no respondemos a ningún interés. Y muy importante, ¿no?, reflexionar sobre estas ideas, sobre esta realidad que vive el país, la región, porque esto no es un problema solamente de Ecuador, sino hemos visto noticias a nivel de Latinoamérica, problemáticas sociales profundas que las estamos analizando con Teresita Cabrera y Verónica Macías. En este contexto económico de trabajo digno, de trabajo que lo menciona la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿está en riesgo debido a esta crisis sanitaria el poder lograr estos objetivos relacionados a la economía circular, que es otro de los términos que se ha venido mencionando en los últimos años? ¿Y otra? Claro que están en riesgo. Yo solamente decir que el COVID sí hace más difícil el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Otra? Sin embargo, no solamente por eso. Creo que también hay muchos estados que se han escudado en el COVID-19 para prestar menos atención a las responsabilidades que tienen alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que Teresita dio un ejemplo súper claro. Cuando yo priorizo pagar la deuda externa frente a priorizar la inversión en salud de cara a una emergencia sanitaria, de una inversión en educación, de garantizar condiciones mínimas para mi población,
que tiene la obligación de aislarse, de estar en confinamiento, eso te dice claramente hacia dónde está mirando el Estado, qué horizonte y qué prioridades ha dado, y no son los sociales. No son los sociales ni es la superación de las brechas de inequidad que tiene nuestro país. Entonces, creo que sí, el COVID nos pone en un escenario complejo, pero ojo en no equivocarnos en creer que solo por el COVID no vamos a cumplir. Creo que en el caso ecuatoriano claramente hay un horizonte que no priorizó el tema social. De hecho, el mayor recorte presupuestario que ha tenido este país de cara a la excusa de la emergencia sanitaria ha sido en el tema social, que tuvo que haber sido desde lejos lo que se tenía que priorizar en una emergencia sanitaria. Eso, Julio. Ana Belén, no sé si tengas la última interrogante para ya ir despidiendo el espacio, este foro, esta discusión. Bueno, quedan algunas, no interrogantes, pero sí ganas de seguir haciendo preguntas, pero como ya dices, pues el tiempo es nuestro enemigo. En todo caso, sí quiero pedir una conclusión por parte de Teresita y de Verónica, primero de Teresita, no sin antes, bueno, sí me queda una pregunta que la tengo en la cabeza, acerca de la interculturalidad. La interculturalidad juega un rol importante también dentro de nuestras esferas de las ODS. Teresita. Me fue el ratón por otro lado, totalmente, totalmente, Ana Belén, yo creo que lo mencioné hace un momento, el tema de los pueblos originarios, el tema de la inclusión de personas con discapacidad, lo que ha demostrado la pandemia es de recrudecer estos ejercicios que no se venían haciendo, como bien lo mencionó Vero. Es lo mismo que a nivel de empresas, ¿no? Se ampararon en una normativa para sacar gente y decir, ay, es por la emergencia sanitaria. Entonces, lo mismo nos está pasando a nivel ya macro en estos temas como son personas con discapacidad, pueblos originarios, adultos mayores, niños menores de 3 años, en donde al ya no tener una institucionalidad que de cierta manera protegía a este sector, y me refiero porque ya no hay centros de atención, no hay recursos, nos quedan debiendo. Mirábamos al inicio de la pandemia o a mediados de la pandemia aquí en el país, que los pueblos de la Amazonía pedían ayuda, ¿no? Pedían que se les entregue medicación, el tema de que no ingresen a sus territorios, pero nada de eso se dio. O sea, ahí hubo mucha negligencia por parte de cómo se está manejando en relación a pueblos originarios, en relación a personas con discapacidad, en el tema de adultos mayores, que es la generación que estamos perdiendo, y en los niños menores de 3 años, porque hay un tema de desnutrición súper alto aquí en el país, que con lo que hablábamos del agua, con lo que hablábamos de todo, no contribuye a cómo lo estamos haciendo. Si antes ya veníamos con un problema de desnutrición o sobrepeso, ahora también yo creo que esta tasa se va a ver mucho más elevada. Y para cerrar, yo también me quedo con muchas ganas de seguir hablando de algunos temas de aquí. Es una tarea pendiente. Llevamos un retroceso como de 7 años de lento comportamiento en las tasas, no solo de la parte económica por la pobreza extrema, sino también de la desigualdad y de los espacios limitados de participación. Hemos visto un retroceso en materia de derechos humanos de más de 15 años. Hemos visto reforzar el área militar, el área policial en medio de una pandemia en donde debería haberse reforzado el área educativa, el área médica, el área de salud, en donde se le debió, en donde los medios de comunicación cumplen un rol súper importante en medio de la pandemia, en donde el ser buen ciudadano es lo que nos está sacando a los vecinos, el ayuda entre vecinos es lo que nos está motivando, lo que nos está sacando adelante. Yo creo que nadie sabe lo de nadie, se ha recrudecido el tema de los despidos en el país. Creo que de cada familia de 4 personas, apenas una está con un trabajo estable, más o menos,
y hay muchas cosas que quedan por pensar, por hacer. Hay mucha política en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de a dónde van los recursos que se deberían implementar como una política pública y en donde la participación ciudadana se ha visto coartada y limitada también. Entonces, ahí es donde los medios de comunicación alternativos cumplen un papel y un rol fundamental, que es esta parte del educar a la gente. Eso por mi parte, y agradecerle a Julio, a Ana Belén por la entrevista y el espacio agradable, y mandarle un abrazo grande a mi amiga Verónica Macías, que está en Manaví. Bueno, muchísimas gracias, Teresita. También en la despedida, Verónica, agradecerle por aceptar nuestra invitación. ¿Podremos cumplir estos objetivos? ¿El Ecuador podrá cumplir sus metas sociales ya para despedirnos? Bueno, gracias, Julio. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano, o sea, realmente un esfuerzo muy grande y tiene que existir mucha voluntad política. Sin embargo, yo creo que en un mundo cada vez más moldeado por el cambio climático, la pobreza, la desigualdad, el conflicto, los objetivos de desarrollo sostenible son un horizonte que nos puede hacer caminar a la transformación de estas realidades tan complicadas y que han reafirmado tantas brechas entre los ciudadanos y ciudadanas. Es inaudito pensar que haya una cantidad de población tan pequeña que viva con más de los recursos que necesitaríamos todos los seres humanos para tener una vida digna. Entonces me parece que cumplir esos objetivos de desarrollo puede ser un primer paso súper importante para transformar esas relaciones de inequidad y desigualdad que hemos tenido. La interculturalidad siempre va a ser un horizonte que nos va a llamar a romper con esos modelos hegemónicos de sociedad que hemos conocido históricamente, y creo que ese respeto a la diversidad, a la libertad de pensamiento es algo que tiene que cada vez plasmarse de manera más fuerte en nuestras acciones cotidianas, en las relaciones con los estados, en las relaciones intergeneracionales. Así que creo que Ecuador, sobre todo un país que ha reconocido la diversidad de sus culturas, tiene que dar pasos agigantados y reafirmar la pluriculturalidad y la interculturalidad que están reconocidas en su constitución. Es difícil, pero creo que una primera tarea va a ser que sepamos elegir bien en estas nuevas elecciones que tenemos, hacerlo con muchísima conciencia y de manera responsable, porque el horizonte que tome nuestro país, si bien depende de todos y de todas los ciudadanos y todos podemos aportar a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo es una tarea que tienen los estados como responsables de garantizar los derechos de sus habitantes y de su población en general. Y de ahí creo que los gobiernos autónomos descentralizados son un aliado súper importante para conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Creo que hay un ejemplo también alrededor del abordaje de la emergencia que sin la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados hubiera sido mucho más difícil. Creo que las ciudades que lograron manejar o controlar la pandemia en el marco de las dificultades que ésta tenía fue porque tuvieron gobiernos autónomos descentralizados con mucha fuerza y potencia en la actuación de cara a la emergencia. Entonces, no perderlos de vista porque es lo que tenemos más cercano alrededor de los territorios y de la población en todos los niveles de gestión. Entonces, creo que juegan un papel fundamental y que la sociedad esté dispuesta siempre a exigirle a sus gobernantes porque están ahí para administrar y gestionar nuestros países, así que no debemos de tener miedo, debemos de perder el miedo de exigir y de ser parte de las decisiones de nuestros estados, de nuestros países, de nuestros cantones, de nuestros territorios rurales, de nuestras familias. Entonces, creo que va a ser difícil, pero es posible mitigar estos retrocesos tan fuertes que mencionó Teresita. Por lo demás, agradecerles, Julio y Ana Belén, por este espacio, porque tengan esta iniciativa que me parece tan potente y una forma de comunicar tan hermosa, de dar alternativas alrededor de las redes sociales, de tener otro tipo de información a propósito de lo que hemos hablado de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, felicitarlos y desear profundamente que existan más espacios y personas como ustedes. Gracias por esta oportunidad. A la última hora se sumó mi hijo a este espacio conmigo aquí que ya me está demandando
tiempo, pero bueno, creo que también es parte del crecimiento personal y de cómo repensamos el mundo también de cara a los niños y las niñas. Agradecerles por el espacio y agradecer también la oportunidad de dialogar con este tema con Teresita Cabrera, a quien también quiero muchísimo, de verdad tenemos una historia muy larga y creo que vamos a seguirla construyendo. Muchas gracias por el espacio, Julio y Ana Belén. Muchas gracias. Ana Belén, si me permites, antes de la despedida, bueno, le invitamos también a nuestras invitadas y también al público que sigue en sintonía. La próxima semana